Un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes. El día de hoy para mí es un verdadero placer presentarles a la doctora Sandra Ribuk. Nos encontramos entonces aquí en nuestro espacio del coloquio de Física y Geociencias. El día de hoy queremos pues transmitir en vivo precisamente pues por la talla que tiene la profesora. La doctora Sandra Ribuk es antropóloga y socióloga, ¿cierto? Sí. Tiene un doctorado en historia de la ciencia y su abordaje, digamos, desde la parte histórica, tiene que ver bastante con la interconexión que hay entre redes, entre Europa y América, sobre todo especializada en el siglo XIX. Ha trabajado muchísimo con el tema de Humboldt y el día de hoy pues nos va a traer pues la presentación de su más reciente libro. Doctora Sandra, un placer tenerla de nuevo aquí pues de esta manera de forma virtual, pero pues otra vez con nosotros. De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por haberme invitado de presentar mi nuevo libro sobre el biólogo alemán Fritz Müller y su temprana defensa de las teorías de Charles Darwin. Sí, estoy muy contenta de poder volver, aunque sea de esta manera, a la Universidad del Norte, aunque esta vez por la vía virtual, ya que así se continúa una colaboración que comenzamos hace más de 2 años antes de la pandemia. 2 años, cuando sí. podía viajar y cuando tenía el placer de haber estado invitada en la Cátedra Europa, que se organiza en la universidad todos los años. Ahí participé en eventos organizados alrededor de otro naturalista alemán y su investigación en América, el famoso Alexander von Humboldt, y fue en este contexto que conocí al profesor Felipe Lemos Ochoa, a quien realmente quiero agradecer la organización de este evento. Estoy contenta de presentar a un público en Colombia el libro que fue publicado recientemente por la editorial de la Universidad de Granada, iniciando así su nueva serie que se llama La Biblioteca de Ciencias, con el fuerte apoyo de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada. Y el excelente trabajo del traductor Javier Sánchez Arjona, que no se debería olvidar. Voy a intentar mostrar la presentación que he preparado. Espero que funcione ahora. Un momento. Adelante, yo te indico. Listo, ya estamos viendo el PowerPoint y la presentación. Perfecto. El final Entonces, de la presentación. Aquí comenzamos. listo, doctora. Entonces el público es suyo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Aquí lo que vemos es la portada del libro en apoyo de Darwin. Y lo que yo quisiera decir es, sí, yo desde hace 25 años trabajo sobre viajes de exploración, historia atlántica, redes intelectuales, colaboración transnacional. Es decir, a mí me interesa cómo se produjo, circuló y implementó el conocimiento en el siglo XIX. He trabajado sobre esas cuestiones durante muchos años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, también en la Huntington Library en California, y actualmente soy visiting scholar en la University of California en San Diego. Aunque mi trabajo tiene como especialidad a Alexander von Humboldt, y en general Humboldt suele recibir mucha atención, considero importante dar también a conocer el trabajo de otros naturalistas menos conocidos y así rescatarlos del olvido, para que no suene solamente un nombre cuando se piensa en exploradores alemanes en América. Voy a presentar al biólogo y médico Fritz Müller, quien escribió la primera defensa científica de la teoría evolutiva de Charles Darwin.
aplicando las teorías de Darwin en su propio campo de estudio en Brasil. Como veremos con más detalle, la publicación de Müller, que aquí damos a conocer por primera vez, he traducido al español desde el original en alemán. Se hizo una traducción de la traducción que se hizo del trabajo al portugués, pero hay muchas diferencias y esa es la primera vez que se publica en la traducción al español. El trabajo fue publicado en 1864 con el título Für Darwin, que es para Darwin o en apoyo de Darwin. Y esto constituye una contribución importante al debate científico. Y además es un excelente caso para el estudio de las cuestiones que a mí me interesan, la circulación del conocimiento, la generación del conocimiento y la circulación del saber. Me gustaría enfatizar que mi área de investigación es la historia de la ciencia, y es que desde esa perspectiva que me acerco a la obra de Fritz Müller. No es desde la biología o desde las ciencias naturales, y por eso contamos aquí con la presencia de un biólogo que nos puede complementar, digamos, este panorama científico. En mi ponencia, lo que voy a hablar es, primero, quién era Fritz Müller, porque la mayoría de la gente pues, no lo conoce. Entonces, ¿quién era esta persona? ¿En qué consistía su trabajo de investigación? ¿Cuáles eran los vínculos que tenía con Charles Darwin? Y por qué me parece que su obra tiene importancia aún hoy día. Johann Friedrich Theodor Müller, esto es su nombre completo, más conocido como Fritz Müller, se crió en una pequeña ciudad de Thüringen de Windisch-Holzhausen, en el este de Alemania. Entiendo que es un poco complicado el nombre de este pueblo. Windisch-Holzhausen tampoco es conocido, pero sí Thüringen, y eso está en el este de Alemania. Hizo primero un aprendizaje en una farmacia en la ciudad de Erfurt. Luego estudió matemáticas y ciencias naturales en las universidades de Berlín, o sea, la Universidad de Berlín, que hoy se llama Universidad Humboldt, y en otra universidad en Greifswald. Posteriormente decidió dedicarse al estudio de medicina. Fue en su papel como estudiante de medicina cuando Müller comenzó a cuestionar el papel de la religión en las ciencias y a rechazar enérgicamente los dogmas religiosos. Desarrolló lo que podemos llamar un carácter libre pensador. Al mismo tiempo, Müller se estaba preparando para llegar a ejercer como profesor de ciencias. Eso era su plan profesional. Y aquí es cuando comenzaron las dificultades, o su descontento al principio, y de eso salían las dificultades. El plan suyo era de convertirse o de llegar a ser un funcionario en un estado cristiano, y eso es lo que lo hizo sufrir conflictos éticos. Vio que las leyes naturales chocaban con las creencias cristianas, y siendo una persona sumamente fiel a sus principios, Müller se opuso de lo que consideraba cualquier tipo de hipocresía. Cuando terminó sus estudios de medicina en 1849, por ejemplo, no estaba dispuesto a prestar el juramento "So wahr mir Gott und sein heiliges Evangelium helfe", que sería algo como "con la ayuda de Dios y su santo evangelio". Es una frase que hay que decir. Y por lo tanto no pudo cumplir con los requisitos para obtener un doctorado en la Facultad de Medicina. Además, en el nivel sociopolítico, Müller estaba decepcionado por el fracaso de la Revolución Prusiana en 1848. Era una revolución que se desarrolló en diferentes partes de Europa, en Alemania, que en ese momento todavía no estaba unido. Sí, hubo un fuerte interés de luchar para crear un tal Estado nacional basado en la soberanía popular y los derechos humanos. No tuvo éxito, por lo menos no el éxito que intentamos perseguir con esta revolución. Y Müller se dio cuenta que con el desarrollo de las cosas en Alemania después del 48, que eso iba a tener implicaciones
más todavía para su vida y su carrera profesional. Para entender eso mejor, porque eso es la contemplación que le llevó a tomar la decisión de emigrar, para entenderlo mejor, pues quizás ayuda a saber que a consecuencias de la revolución del 48 en Alemania hubo un gran número de personas que emigraron a América, muchos de ellos a los Estados Unidos, donde se les conoce como 48ers. O sea, eso realmente es como un término muy, muy conocido porque eran personas generalmente también que se implicaron políticamente y que intentaban, digamos, mover las cosas en una dirección en los Estados Unidos que no les era posible en Alemania. En el caso de Müller, pues no era los Estados Unidos, sino él en 1852 decidió emigrar al sur de Brasil, a la comunidad alemana de Blumenau, en Santa Catarina. Fundada solo 2 años anteriores por Hermann Blumenau, a quien había conocido durante sus estudios de farmacia en Erfurt, fue Blumenau quien despertó el interés de Müller por Brasil, porque con otros contactos, pues igual sí se hubiera ido a los Estados Unidos o a otra parte. Es decir, en el caso de Müller, no era una expedición naturalista lo que lo llevó a Brasil o lo que lo llevó a América, sino el deseo de emigrar de Alemania en búsqueda de una vida mejor. Mejor en el sentido, como descrito antes, no económicamente, porque en ese sentido no lo fue mejor, pero un sitio donde de una manera más libre podía seguir con las pautas de su vida y desarrollar lo que quería desarrollar en el campo científico. Sí, o sea que no fue a través de una expedición naturalista, pero desde el principio, cuando llegó Müller a Brasil, rápidamente se convirtió en una mezcla de agricultor, médico, maestro y biólogo. A veces empleado por el gobierno provincial, a veces sobreviviendo gracias a sus propios esfuerzos. Ahí, por ejemplo, obtuvo el puesto de profesor y pasó una década enseñando matemáticas en una universidad de Desterro en la isla de Santa Catarina. Más tarde, en 1876, fue nombrado naturalista itinerante del Museo Nacional de Río de Janeiro. Siempre mostró mucho esfuerzo para continuar sus estudios científicos y siempre mantuvo sus contactos de redes científicos en Alemania con las personas que la apoyaron en su, digamos, exilio, enviándole libros, materiales científicos, instrumentos, etc. Hoy en día, y quizás lo puedo confirmar nuestro colega biólogo, Müller es probablemente más conocido por la elaboración de una teoría en concreta, es una teoría del mimetismo de insectos que lleva su nombre. Se llama mimetismo mülleriano. Es un fenómeno natural en el que especies diferentes logran copiar entre sí algunos elementos para terminar siendo aparentemente indistinguibles. Menos conocido, sin embargo, y es por ello que menos conocido, sin embargo, es por haber sido el primero en publicar un estudio sólido apoyando las teorías evolucionistas de Charles Darwin. Y es ahí donde quiero mostrar su importancia y en lo que me voy a centrar ahora. Pero, digamos, este pequeño esposo de su vida anterior, los motivos por los cuales llegó a Brasil, sí es importante a entender, porque sí tiene esos vínculos con su defensa de las ideas de Charles Darwin, como vamos a ver ahora. Cuando se publicó la famosa obra de Charles Darwin sobre el origen de las especies en 1859, poco después de que Müller recibió una copia del muy debatido libro de Darwin, enviado por parte de su amigo y colega Max Schulze. O sea, ahí eran sus contactos en Alemania que rápidamente pensaban que él debería tener este libro y poco después de que había sido publicado, él ya lo tenía en Brasil. Como sabemos, las teorías evolucionistas han provocado grandes disputas en las ciencias, pero también en la sociedad y sobre todo en el contexto religioso. Esto era la oportunidad para Fritz Müller
ya que conectaba, digamos, este tema o los obstáculos, los problemas con los que se encontraba Darwin o el debate que había generado su obra, en cierto sentido estaban vinculados con los problemas que Müller había tenido en Alemania. Así, basado en su experiencia, su propia experiencia y su fuerte interés personal de defender el método científico en lugar de crear otra respuesta teórica, él decidió implementar las teorías de Darwin en su propio trabajo sobre los crustáceos brasileños. Eso los había elegido por su diversidad y a la vez por su coherencia. Entonces, lo que él hizo es que lo aplicó a este campo de estudios para así dar testimonio de la validez y precisión científica de las teorías de Darwin. En el prólogo del libro de Müller, für Darwin, en apoyo de Darwin, él explica bien lo que era su motivación, así como lo que era su método científico. Y lo voy a leer aquí en la traducción, las dos citas, porque me parece, vamos a dar mejor la voz a Franzuela para que explique mejor lo que pretendía. Él dice, las páginas siguientes no quieren volver a discutir nuevamente los argumentos aducidos por Darwin en su teoría sobre el origen de las especies y cotejarlos entre sí. Su objeto no es más que indicar algunos datos que apoyan esta teoría y que fueron recabados en la misma tierra sudamericana, en la que, según su propio relato, le vino por primera vez en mente a Darwin el propósito de dedicarse a los orígenes de las especies, este misterio de los misterios. Continúo con la siguiente cita. La controversia en curso solo podrá resolverse definitivamente mediante la aportación de material nuevo y valioso, un extremo que actualmente parece albergar mayor importancia que el nuevo análisis de lo ya conocido. O sea, a mí me parece que es un método bastante científico que él aplicaba. Lo que sí es importante, y eso también lo dice Müller en su libro, él estaba abierto a lo que podía ser el resultado de su riguroso estudio. O sea, si el resultado hubiera sido que nos sirven las teorías de Darwin, que no son rigurosas o que no se puede, digamos, repetir en su propio campo de investigación, eso también lo hubiera revelado de la misma manera, porque él quería, lo que él buscaba era el rigor científico. Entonces, él quería ver si eso funcionaba, como digo, no añadiendo más a un debate teórico, sino aplicándolo al terreno. Resumiendo, el resultado de los estudios suyos, Müller argumentó en este libro que el fundamento teórico de la evolución por selección natural era correcto y que los crustáceos brasileños y sus larvas podrían verse afectados por adaptaciones en cualquier etapa de crecimiento. De ese modo se convirtió en un firme defensor de Charles Darwin. Darwin, por su parte, también recibió el libro de Müller de una manera bastante rápida. Era un libro que se publicó en 1864, ya un año más tarde lo tuvo, y fue en un momento que él estaba enfermo y tenía bastante tiempo para leerlo con detalle, con la ayuda de su mujer o de su niñera. Yo visto las dos informaciones, pero digamos, alguien en su casa, como estaba escrito en alemán, pues le tradujo el texto en el momento cuando Darwin no estaba, digamos, muy ocupado con otros temas, sino cuando estaba enfermo y cuando tenía el tiempo de dedicarse mentalmente a ese trabajo. O sea que era perfect timing, ¿no? Era un momento muy oportuno para ello. Lo que hizo rápidamente es escribir una carta entusiasmada a Müller y aquí lo vemos. Él escribe, o sea, Darwin en su primera carta a Müller le escribe, I have been for a long time so ill that I have only just finished read aloud your works on species. And now you must permit me to thank you cordially
for the great interest with which I have read it. You have done admirable service in the cause in which we both believe. Many of your arguments seem to me excellent, and many of your facts wonderful. Permit me again to thank you cordially for the pleasure which I have derived from your work and to express my sincere admiration for your valuable research. Lo que hizo David, no solamente que estaba fascinado con el trabajo, sino también él a sus propias costas, o sea, financiándolo él mismo por sus medios, él encargó una traducción del libro de Fritz Müller, una traducción del libro en alemán al inglés. Se publicó muy poco después, o sea, ya en el 67, hace 3 años después de haber salido en alemán, bajo el título Facts and Arguments for Darwin. Era una versión un poco más completa que la primera alemana, porque sí incorporaba también trabajo que posteriormente Darwin le había mandado a Müller, o sea que es más completo que la primera versión alemana. Y por cierto, el que lo tradujo era William Sweetland Dulles, que es la persona que también tradujo el Cosmos de Humboldt al inglés. Y por cierto, el material adicional que Müller le había mandado a Darwin, que está incluido en la versión inglesa, también está incluido en nuestra versión española. Lo que a mí me parece interesante cuando leo estas citas de la carta, sí me parece interesante o impresionante en cierto sentido que un naturalista de la talla de Darwin se dirige con esas palabras a un naturalista bastante menos conocido en este momento y además no perteneciente a una institución prestigiosa, en un centro de investigación o una cátedra o algo, sino alguien que estaba básicamente en la selva de Brasil, o sea, sin institución, trabajando solo, sin presupuesto y a veces incluso sin sueldo. Aquí tenemos otra cita de Darwin a Müller en otra carta. Le dice, I'm delighted that you approve of my book, for I value your opinion more than of almost anyone. O sea, eso sí muestra que estaba bastante fascinado por el trabajo de Fritz Müller. Y ahora me voy a explicar un poco más por qué. Porque no solamente, o sea, claro, a todo el mundo le gusta si escriben un libro que apoya a mis teorías, ¿no? O sea, por supuesto, eso le gusta a todo el mundo, pero era en un momento, eso también hay que verlo, era un momento agudo, un momento histórico, porque en el mismo año, 1864, se publicaron 2 trabajos importantes que recibieron bastante atención y eran trabajos que criticaron fuertemente la obra de Darwin. Esto era Jean-Pierre Flourens, un trabajo titulado Examen du livre de Monsieur Darwin sur l'origine des espèces, y otro corto texto publicado en Leipzig por el anatomista y botánico suizo Rudolf Albert von Köhliker, titulado Über die Darwinsche Schöpfungstheorie, en español sería sobre la teoría de evolución de Darwin. Darwin, o sea, ciertamente alabó el trabajo de Müller, o sea, lo alabó porque estaba muy, muy, muy contento, pero aparte de eso, y aparte de sentirse confortado en ese sentido, también lo que apreciaba Darwin era que a partir de ese momento se desarrolló una verdadera colaboración científica. Y eso es lo que yo quisiera mostrar ahora. O sea, que no solamente eran como palabras halagadoras sobre el trabajo del otro, sino a partir de este momento ellos vieron que podían trabajar juntos, a distancia, con los medios técnicos que tenían en su época, y eso es lo que hicieron, porque a partir de ese momento comenzó una correspondencia que duraría hasta la muerte de Darwin en 1882. Es decir, estuvieron en contacto durante 17 años y escribieron cada uno alrededor de 60 cartas al otro. A lo largo de esos años, Darwin envió a Müller sus últimas publicaciones, junto con preguntas específicas que tenían o encargos explícitos.
y a cambio Darwin recibía el valioso material complementario tomado de las áreas de investigador de Müller y como contrapartida, en cierto sentido, él le ayudó a publicar esos trabajos en Inglaterra. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, le dice, one of the points which has struck me most in your paper is that of the differences of the air-breathing apparatus of the several forms. This subject appeared to me very important when I formally considered the electric apparatus of fishes. Your observations of classification and embryology seem to me very good and original. Entonces, como vemos que las cartas también son como, digamos, con bastante contenido científico, intercambiando constantemente los resultados de sus trabajos, pero más todavía, Müller, por ejemplo, o Darwin le mandaba sus artículos a Müller para que antes de la publicación Müller los revisara y a lo mejor diera sus comentarios o le indicaba si había que retocar alguna cosa. O a lo mejor Darwin le mandó un texto a Müller con ciertas preguntas, si por ejemplo se puede aplicar o se puede hacer experimentos en cierto campo, si puede aportar los ciertos datos que Darwin necesitaba. O sea que realmente era un trabajo, sí, una colaboración estrecha a lo largo de 17 años. Y si vemos, por ejemplo, los trabajos de Fritz Müller, si lo estudiamos con detalle esto, entonces vemos que a lo mejor Darwin publicó un trabajo sobre, orquídeas, le manda el artículo a Müller hace experimentos adicionales, estudia cuestiones, digamos, adicionales, y luego también manda un artículo a Darwin y él lo publica en Inglaterra. Entonces ahí podemos ver varios trabajos de Fritz Müller, por ejemplo, una en el Journal of the Linnean Society of London, donde escribe on notes on some of the climbing plants near Destero in South Brazil. De esta manera, en las cartas manifestaban un verdadero interés por las investigaciones realizadas por la otra persona y se mostraban muy contentos al descubrir tantas semejanzas en su acercamiento a la comprensión de las ciencias naturales. Si alguien ahora tiene interés de leer más esas cartas, lo que puedo recomendar fuertemente es un proyecto de la University of Cambridge, se llama Darwin Correspondence Project. Entonces, para los que no lo conocen, pues ahí uno puede ver con todas las personas con quien Darwin tenía correspondencia, y las cartas están accesibles aquí. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí Fritz Müller, entonces vemos que hay 461 items en los que Fritz Müller aparece. Y son, aquí vemos el número de cartas, etcétera, que no están todos, pero una gran parte se puede acceder de esta manera. En total, lo que tienen ahí en esta plataforma son 110 cartas entre Darwin y Müller, desde 1865 hasta pues, la última, justo antes de que falleciera Darwin, 1882. Eso fue 3 semanas antes de su muerte. Lo que también me parece interesante es un hecho interesante, aunque menos conocido que la colaboración intensa con Fritz Müller, es que Fritz Müller tenía un hermano, y eso era Hermann Müller. Y Hermann Müller también mantenía una correspondencia parecida con Charles Darwin. También le contactó, intercambiaron desde 1866 hasta 1880, o sea, durante 14 años intercambiaron por lo menos 52 cartas, o sea, 52 cartas de las que sabemos ahora. Y ahí también Hermann llegó a ser un convencido promotor de las teorías de Darwin.
Yo no sé si es verdad, pero yo he leído que al principio Darwin ni sabía que los dos eran hermanos, porque claro, uno lo escribía desde Alemania, el otro desde Brasil, y fue después que se dio cuenta que lo que él hacía correspondía con dos hermanos. Mientras Fred enfocaba su trabajo en la aplicación de las teorías evolucionistas en los crustáceos, Hamann hizo lo mismo eligiendo los musgos como campo de estudio bajo criterios evolutivos. Y en 1866 publicó sus resultados en un artículo bajo el título Tatsachen der Laubmuskunde für Darwin, sería Hechos de la Ciencia para los musgos de Darwin, y le envió una copia a Darwin, Inglaterra. Entonces ahí, como digo, también salió una colaboración, un apoyo por parte de Darwin. Sí, de la misma manera, o sea, una colaboración a distancia. Las redes de correspondencia de Fritz Müller eran impresionantes, sobre todo si uno mira desde donde él trabajaba. Él tuvo correspondencia y discutió sus hallazgos con la mayoría de los naturalistas más eminentes de su época, tanto en Europa, América del Sur y los Estados Unidos, entre ellos Alexander Agassiz, Ernst Krause, Ernst Haeckel y otros. Si alguien tiene interés por este tema, hay una edición del sobrino de Fritz Müller, el sobrino que se llama Alfred Müller. Él preparó una edición de esas cartas. Tejió así una cadena de contactos que constituyó un ejemplo excelente de una red transatlántica y transcontinental, una red de conocimiento orientada al avance de las ciencias mediante la colaboración y el apoyo mutuo, basando en evidencia científica y lejos de dogmas religiosos. Si vamos a ver el legado de Fritz Müller en Brasil, lo que vemos aquí es la casa en la que él vivió. Es una casa que se convirtió en casa, o sea, un casa museo, o sea, era una casa museo en 1936, pero en 1996, digamos, lo han ampliado lo que es el scope, ¿no? Ahora no solamente es una casa sobre él, sino se llama ahora Museo de Ecología Fritz Müller, o sea, ampliando un poco la visión. Y de lo que se ve, lo que a mí me parece interesante es eso, que como de una forma tan modesta en la que él vivía, él era capaz de crear ciencia, de crear conocimiento, ¿no? De participar en un contexto científico en un nivel alto y un nivel internacional. Lo que, si vemos la reacción de Fritz Müller a la muerte de Charles Darwin, realmente estaba hundido, estaba muy, muy afectado. Eran los años en la vida de Müller que eran complicados y encima pues perdió la persona con quien más estrechamente colaboró a lo largo de la gran parte de su carrera científica. Entonces dice, for many years, I was used to telling David all my little natural science experiences and receiving suggestions and hints from him. The wonderful qualities of his character, his total freedom from any petty conceit, his temperateness in judgment, his ungrudging, often too ready acknowledgement of others had to endear him to everyone. For me personally, he always demonstrated such heartfelt and, as I discovered in the case of our flood, such self-sacrificing goodwill that I can easily say I considered him to be a second father. Si queremos entender esto bien, hay que saber también
que en momentos cuando Fritz Müller realmente lo pasó mal, también económicamente, ahí también estaba Darwin apoyándole en todos los sentidos, ofreciendo enviarle dinero, es otra cosa que no quiso aceptar Fritz Müller, pero con eso, o refiriéndome a eso, simplemente quiero decir que no solamente era una mera colaboración científica, sino que estos hombres se sentían, digamos, bastante unidos, bastante, sí, había lazos entre ellos, y eso también incluía, pues, ayudar al otro en momentos malos. Concluyendo, aquí volvemos a mi último punto mencionado inicialmente, la pregunta de por qué creo que esto es un tema interesante hoy día, no solamente para biólogos o para historiadores e historiadores de la ciencia, sino también para la sociedad en general. En mi opinión, Müller puede ser considerado como uno de los biólogos más significativos del siglo XIX. Y también considero que puede ser un modelo a seguir para los científicos del siglo XXI en lo que se refiere a una postura ética rigurosa, así que cooperativa. También es un buen ejemplo para mostrar lo que se puede lograr con la colaboración científica, más allá de las fronteras institucionales, nacionales o disciplinares. Al contemplar su vida, podemos ver que fue el mismo carácter riguroso, incorruptible, que le había causado dificultades durante sus años jóvenes en Alemania y más tarde en Brasil, lo que a la vez sería la base de su éxito posterior. O sea, en cierto sentido, ahí se cierra el círculo. Este rigor y afán por la ciencia es lo que le llevó a desarrollar su trabajo de manera estrictamente científica. Müller era una persona de carácter independiente, un libre pensador, que creía decididamente en lo que hacía, aunque eso le llevara por caminos rocosos. Y muy importante, disponía de la tenacidad que tal camino requiere. Saliendo de un pequeño pueblo de Alemania, provisto de poco más que su gran deseo de comprender y una notable fuerza de voluntad, logró llevar a cabo un impresionante trabajo colaborativo transatlántico para validar científicamente una teoría que desafiaba el mundo. Lejos de Europa, sin laboratorios en condiciones, en la soledad, con equipamiento mínimo y a menudo sin apoyo institucional para su investigación, únicamente basado en su aguda observación y detallado análisis, logró formar parte de una red internacional dirigida al avance de la ciencia. También en ese sentido, con su disposición de emprender ambiciosos proyectos, a pesar de las dificultades condicionadas por un momento histórico, así como por las circunstancias personales, aún hoy mismo se nos puede servir como inspiración en su múltiple dimensión científica, humana y ética. Es por ello que me parecía importante dar a conocer su trabajo traducido al español para que se conozca mejor tanto en España como en América Hispana. Muchas gracias por su atención. Sandra, muchísimas gracias. De verdad que qué exposición más bonita. De verdad que es muy interesante pensar en las condiciones de muchos científicos y que pasados casi 200 años las condiciones aún son similares, ¿no? Muchos desde Sudamérica hacemos ciencia con las uñas, pero hacemos conexiones transatlánticas o transcontinentales y con eso logramos también hacer muchas cosas. Entonces yo creo que sí es un buen ejemplo de cómo se hace ciencia, ¿no? Por eso tú también, eso era un motivo más por lo cual lo quería presentar, digamos, este ejemplo, porque sí me parece un ejemplo bonito, o sea, una persona que realmente lo que se propuso lo hizo y a pesar de todas las dificultades y también siempre, o sea, no se corrompía, ¿no? O sea, él seguía adelante con lo que él creía y como dije antes, me parece en cierto sentido bonito cómo se cierra el círculo, o sea, digamos, las mismas cosas
rasgos que, o los mismos, la misma parte de su carácter que le ha causado las dificultades en la vida, también es la base de su éxito, ¿no? Porque teniendo una correspondencia con los naturalistas más eminentes de la época, eso sí es un logro. Penurias. Sí, y más si uno ve de qué manera él ha trabajado, no sé si me parece un ejemplo muy, muy interesante y quizás nos puede inspirar para decir, no, aunque es difícil, hay que seguir adelante. Sí, completamente inspirador, la verdad, en estos momentos que hay poco apoyo para pues hacer ciencia. Un momento histórico en donde tanta gente ya no creo, mejor dicho, yo no sé si sea un mundo similar al de hace 200 años, que había oposición para ideas de la evolución como tan marcadas, ¿no? A mí me sucede algo muy particular a mí me gusta hacer talleres con niños y a veces con los niños, ellos, cuando uno toca el tema de la evolución, hay que tomarlo con pinzas, porque muchas veces es como, no, pero Dios creó todo. ¿Y cómo así entonces? Si antes del Big Bang, entonces, ¿dónde estaba Dios? O cosas así que uno queda. Yo pienso que una cosa no pelea con la otra, y yo por lo menos a los niños o a los adultos, cuando me sucede también con adultos, pues yo les digo que esas ideas pues no están, o sea, no, ciencia y religión no tienen por qué estar pues separadas, ¿no? Y ellos no lo veían así en esa época tampoco, como una separación. Entonces, pero se ha vuelto un desafío explicar evolución en un mundo en el que hay tanta gente que aún piensa que no, o sea, tenemos ese paradigma lineal de la evolución del mono hasta Homero, y en realidad lo que tenemos es un árbol, o sea, que se expande y que tiene algunas ramas que no tenemos. Entonces, explicarlo a los niños, digamos, es bien interesante por ese lado. Otra duda que me queda es, ¿no hubo correspondencia entre Humboldt y Müller, en cualquiera de los dos hermanos? No lo he encontrado, lo que no significa que no lo haya, pero eso también, o sea, hay que ver que Müller se fue en el 52 a Brasil, Humboldt falleció en el 59, o sea que ya era bastante mayor. No le impide tener correspondencia porque él de hecho escribía hasta sus últimos, pero yo por lo menos no lo he encontrado. Pero también sabemos que Humboldt escribió tantas cartas y solamente se conserva una parte de esas cartas, ¿no? Entonces, Muy interesante. Traje un invitado también, a Rafik Neme. Él es un biólogo aquí de nuestra universidad, y él tiene una pregunta que quiere hacerte, y tal vez tenemos preguntas en el chat. Entonces, Rafik, si tú me quieres ayudar ahí con las preguntas. Súper, ¿me Gracias. escuchan? Adelante. Listo. sí. Sandra, muchísimas gracias por la presentación. Yo debo admitir que yo no soy un gran conocedor de Fritz Müller. Digamos que conozco el concepto del mimetismo mülleriano. Eso es lo que pasa también en España. O sea, yo lo puedo contar porque a mí me lo han contado. Yo no soy bióloga, entonces antes de comenzar a trabajar sobre Fritz Müller, yo ni conocía el término. Pero hablando con biólogos, o sea, eso es lo que todos básicamente me han dicho. O sea, dicen, no lo conozco, no sé quién es. Entonces, cuando digo, bueno, pero ¿conoces el término? Ah, no, por supuesto. Entonces, ahí hice el lazo, ¿no? Expliqué que eso es la persona detrás, ¿no? Es lo que pasa a veces, que uno conoce el nombre de una persona o de un concepto, y entonces no conoce nada sobre la persona, y como en ese caso a mí me parece tan interesante conocer a la persona, y también importante, no solamente interesante como una trayectoria de vida, digamos, extraordinaria, pero también importante entender, ¿no? O sea, cómo llegó, por qué llegó a Brasil, cuáles eran las dificultades y cómo él seguía. Entonces, sí, es normal que la gente no lo conozca, por eso también quería darlo a conocer.
Sí, uno de los problemas, al menos me parece a mí, es que yo lo conectaba. Hay muchos Müller en la biología, digamos en particular en el siglo XIX y en el siglo XX. Está también Müller, el americano, que es como de los padres de la genética. Entonces Sí, uno Müller piensa, en alemán es como, no sé, García o Pérez, Sánchez, o, sí, o bueno, sea, es un nombre bastante común. Y Fritz, lo mismo, o sea, hay claro. mucho Fritz Müller, ¿no? Entonces hay que buscar el del que estamos hablando, sí. Pero te tengo una pregunta, dada tu, digamos, experticia en historia de la ciencia y en estas redes de, vamos a ponerlo, de alemanes olvidados. Eh, cuando Felipe me contó que ibas a dar una charla sobre esto, me puse a leer un poco más sobre Fritz Müller, ¿no? A buscar un par de cosas y encontré que él propone realmente una de los primeros tratados de lo que hoy llamamos evodevo, ¿sí? Que es evolución explicada desde el desarrollo. De hecho, las figuritas que mostrabas ahí, las larvas del Nautilus, como el gran ancestro de los crustáceos, y ese momento temprano en el desarrollo como un paralelo, un momento temprano en la evolución. Eso de la ontogenia, recapitulo la filogenia, que es una frase de hoy alguien que nosotros, al menos desde la biología, consideramos ligeramente infame, que es Ernst Haeckel. Y Sí. cómo Haeckel toma lo que leyera, que toma casi las ideas de Müller una a una, y él es el que se vuelve famoso por estas ideas. Entonces la pregunta es, ¿qué hace, desde tu experiencia, qué hace que Müller se vuelva un personaje, digamos, tan olvidado, al que hay necesidad ahorita de reconocer, dado que tenía esas redes y ese apoyo, ¿sí? Ser como un apadrinado de Darwin en un momento clave de la historia de la ciencia? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa que alguien más se hace famoso con una de sus grandes ideas? Es una muy buena pregunta. No sé si tengo una buena respuesta a ella, porque uno mismo se pregunta. Muchas veces tiene que ver con muchos factores distintos. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a ello? A mí me parecía sorprendente que una persona que hace el primer estudio, digamos, científico, que lo publica como sólido en forma de un libro, sobre una teoría tan debatida, tan mundialmente, o sea, no en un sector, sino mundialmente y en todos los sectores de la sociedad, ¿no? O sea, desde la ciencia, la religión, pero también sobre eso todo el mundo tiene una opinión, ¿no? O sea, ¿tenemos el mono o no? Y entonces sí, yo también me preguntaba, yo no sé si a lo mejor ahí sí el hecho de que también tenía sus dificultades en Brasil, el hecho que no hubo una institución que luego a lo mejor le hiciera más honor o más. En el caso de Humboldt, bueno, también es parecido, o sea, él tampoco tenía como una institución detrás, pero quizás tenía más redes todavía o más personas que realmente movían todo después de su fallecimiento, pues para conmemorarlo. En el caso de Fritz Müller, sí hubo bastante movimiento en ese sentido en Brasil, ¿no? O sea, varias publicaciones sobre él, exposiciones, etcétera. Pero a mí me sorprendió que eso en España, donde vivía durante muchos años, pues no se lo conocía. La pregunta, quizás en el caso de Fritz Müller también puede ser porque ahora lo comparo otra vez con el alemán sí famoso, o sea, como también aparentemente los que han tenido el placer de conocerle, pues todos dicen algo como que tenía una forma de ser que captivaba a la gente, que estaba muy outgoing, ¿no? O sea, hablaba con la gente, estaba presente, estaba en todos los salones donde podía estar, etc. Ese carácter no lo tenía Fritz Müller. Lo de aquí estoy, soy el centro de la reunión, pues no era lo suyo, era más bien como un ermita, uno que trabajaba la solitud y solo, etc. Eso también puede ser un factor más. Que eso, que en Brasil él también tenía dificultades institucionales, también ha sido tratado de una manera
digamos, sí, con una falta de respeto también. Sí, por ejemplo, cuando decidieron que para el trabajo que tenía que hacer, pues ya tenía que mudarse a la capital en Brasil, en un momento cuando él estaba ya bastante avanzado en la edad, ya no quería mudarse, además prácticamente sin sueldo, o sea que no hubiera tenido medios, etcétera. Y entonces simplemente le quitaron este puesto también. Hubo así como varias dificultades y luego también sí tenía mala suerte. Por ejemplo, una hija suya con quien colaboró y con quien quería publicar varias cosas, ella murió. Y eso era también un golpe para él. Luego murió su hermano y murió Darwin. Entonces también, digamos, tenía unos años finales tristes y sí. Pero seguro que hay más explicaciones todavía, pero eso es un poco lo que a mí se me ocurre como explicación. Pero la pregunta es muy buena porque tú también me lo preguntabas. Se puede hacer el test, se puede preguntar a la gente, los que dicen no conozco a Fritz Müller, pero sí conozco, o sea, los que trabajan en biología o estudios de ecología, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí, sobre todo en Brasil se ha hecho mucho en los últimos años para dar a conocer a Fritz Müller. Y eso es una cosa muy, muy importante. Estoy muy contenta que he podido llevar a cabo este trabajo en España junto con la editorial de la Universidad de Granada para que exista ese libro. Eso también se puede comprar, a través de la editorial, digamos, en formato libro, pero también hay una manera de comprarlo de manera digital. Así es bastante más económico, no hay gastos de envío, etcétera. Así, sí, animo a la gente que tiene interés pues de leer el estudio de Fritz Müller junto con una introducción mía, pero también si uno tiene más interés por la persona, buscar, por ejemplo, la correspondencia entre Müller y Darwin en el proyecto, o sea, es el proyecto de la Cambridge University Press, que es accesible todas las cartas. Me parece muy, muy interesante. ¿Sí? ¿Hay Sandra, preguntas? yo quería, o sea, hay una pregunta, pero quiero hacer un comentario antes de la pregunta y es, yo considero, por ejemplo, muy importante, y yo sé que Rafik también es de esa línea, que consideramos importante hablarles de historia a nuestros alumnos para los conceptos, ¿no? Y a veces uno en esa parte histórica se pierde entre los nombres de la profesión. Entonces hay una pregunta donde hablaba el profesor Chiche, aquí sí la podemos poner en pantalla, y dice, Darwin era biólogo, geólogo, paleontólogo. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre eso? ¿Yo o el biólogo entre nosotros? También, si quiere, Rafik. Yo dejo que Sandra hable. Pues mi contestación es breve. Digamos, lo que es la diferenciación de las ciencias, la ramificación, la creación de las diferentes disciplinas dentro de las ciencias, eso fue una cosa más bien o sea, la segunda parte del siglo XIX. Por eso también, en el caso de Humboldt, es más obvio todavía, ¿no? Y a veces cuando hago así como eventos con niños, también le pregunto, ¿qué profesión tenía, no? Entonces, suelen decir biólogo, pero no, o sea, tenía una formación bastante más amplia y también entendían su contribución, no digamos, en un aporte en un sector muy, muy estrecho, muy, muy fino de la ciencia, sino como tenían como visiones más amplias, más grandes, cada uno de una manera distinta. O sea, Linneo, por ejemplo, sí, una mirada muy, muy estrecha, pero a todas las plantas, ¿no? Vamos a clasificar todos. Humboldt, que dice, bueno, no me interesa la planta en sí, la forma de la hoja que tiene, sino lo que yo quiero saber es dónde nace, dónde crece bien, cuáles son las condiciones de agua, de luz, de altura, etcétera, qué impacto tiene eso en la planta.
Y entonces eso se desarrolla, sigue desarrollando a Darwin, que entonces dice, bueno, vamos a ver, pero las especies son estáticas o pueden cambiarse con el tiempo, ¿no? Y eso, por cierto, es una cosa que también Humboldt se había preguntado antes, ¿no? Incluso me parece en una carta a Darwin, sí lo recuerdo bien, él también formula esta pregunta, con lo cual, o sea, lo que yo cuando si doy alguna conferencia o un taller o algo, o sea, para estudiantes o niños, ¿no? Pues lo que yo intento explicar siempre es eso, que no podemos aplicar nuestros conceptos, ¿no? Porque nosotros hoy día no solamente es biología, sino hay que ser como naturalistas. Sí, sí, pero en este momento ahora como aspecto, una cosa muy, muy específica, ¿no? Pero uno no puede perder la visión del todo, ¿no? Y eso todo. es lo que ellos tenían como muy, muy, muy consciente. Y luego la otra cosa es que las ideas evolucionan, sí, queda bien con el título de la ponencia, pero a lo que yo me refiero es que a lo largo del tiempo, o sea, normalmente no son ideas que son como disruptivas, que son groundbreaking, o sea, de eso hay pocas ideas, pero normalmente los científicos lo que hacen es, pues uno estudia los trabajos de los anteriores y entonces continúa las ideas, uno los lleva a otro nivel, uno conecta, combina, avanza con las cosas, entonces eso es, digamos, la historia de la ciencia o la cadena de ideas, ¿no? Y eso también es una cosa que Humboldt siempre decía, que él se encajaba en lo que era toda una cadena de ideas. Y en ese sentido, pues tenemos algo menos de Fritz Müller, porque como libro, pues tenemos este libro, pero luego publicó muchísimos artículos, pero muy científicos, sobre todo más muy, muy, muy científicos, y normalmente no describía tanto su método científico, pero ahí en el libro für Darwin sí lo describe, o sea, describe lo que él pretendía, cuál era su objetivo, y yo creo que lo ha cumplido. ¿Sí? Más preguntas. Tenemos tiempo todavía para... Por acá tenemos dos preguntas de otro profesor de la universidad, Juan Pablo Echeverry. Creo que la primera resolvimos un poco, pero la segunda parte sí podríamos profundizar. Entonces él dice, ¿cuál es la razón por la cual Müller es poco reconocido por este trabajo y vínculo con Darwin, si en gran parte una de las primeras evidencias publicadas de evolución por selección natural? Sin embargo, Müller es muy famoso por la teoría de mimetismo. ¿Por qué entonces es esa diferencia en el impacto que tuvo su trabajo? Pues esta pregunta a mí me gustaría darla al biólogo entre nosotros, porque no puedo explicarla, porque el concepto del mimetismo mülleriano es... yo no lo veo más importante que, digamos, su comprobación científica de las ideas, pero no sé cómo lo ves tú. ¿Cuál sería tu respuesta desde tu La conocimiento? verdad, a la pregunta también quedé un poquito patinando y yo lo que sospecho es algo como lo que estás diciendo tú, y es que Darwin es una gran figura y promueve grandes ideas, que yo creo que lo importante es lo que le causa en la mente a la gente, y es tristemente así funciona el mundo de las ideas en la ciencia también, y es la evidencia se hace menos importante en un contexto global, cultural, que la idea. Una vez está la idea, la evidencia ayuda a que la idea se mantenga ahí, pero sigue siendo secundaria, sigue siendo digamos, un sirviente a la gran idea o ese breakthrough que tiene Darwin, y yo sospecho que debe ser eso. No lo había pensado mucho realmente, ¿no? Pero es un poco eso, no es que hagas el experimento, sino es cómo llegas a la idea a partir del experimento. Sí, sí. O Felipe, no sé qué, desde tu campo de conocimiento. Yo creo, no me atrevería, o sea, o sea, creo que no podría, o sea, no puedo profundizar, la verdad, no, me corchas totalmente. Bueno, la pregunta de Juan Pablo también.
o sea, es un poco esa desconexión, creo que es, Ujú, de los temas, sí. pero la desconexión que nosotros creemos que tienen, pero que en realidad sí existe, ¿no? Entonces puede Ujú. ser es por ese lado más bien. Sí, por eso también, digamos, el estudio de la percepción de ciertas personas o de la percepción de ideas, eso en sí es un campo interesante, ¿no? O sea, porque a veces también, pues para tener un impacto, pues a veces puede ser que sea una persona clave que mueve las cosas, o puede ser que el momento es justo el momento perfecto, ¿no? Ahí otra vez puedo decir con Humboldt, siento mencionarle, pero 25 años de estudio sobre Humboldt me hacen como que, 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 que veo ahí como muchos ejemplos, etcétera. Entonces, si uno ve la manera como él ha sido percibido en diferentes partes del mundo a lo largo de diferentes siglos o momentos, hay diferencias muy grandes, muy grandes. Entonces, o simplemente en Alemania del Este y Alemania del Oeste, ¿no? Es una percepción distinta, una mirada distinta a Humboldt. Y Humboldt tenía la suerte que muchas veces era como perfect timing. Era, o sea, justo la persona indicada, con el conocimiento indicado que llegó a un sitio clave y conoció las personas claves, ¿no? Entonces, esto también son cosas que son importantes si uno quiere mirar a si las ideas tienen impacto o no. Quiero decir que muchas veces y eso es otra manera de contestar la pregunta, muchas veces pues, pueden ser respuestas científicas, ¿no? O sea, porque esta teoría tuvo más impacto en este momento, pero a veces también simplemente es suerte, mala suerte, o también puede ser, o sea, que tiene que ver también con la personalidad de la persona. Y ahí, otra cita de Humboldt, él decía como lema de su vida es hacer cosas grandes y en español sería hacer sonar la campanilla. ¿Campanilla? Cling, cling, cling. O sea, no solamente hacer las cosas y esconderlas, sino también Venderlas. eso, o sea, llega a la reunión, aquí estoy yo, eso es lo que he hecho, etcétera. Y eso también, digamos, un carácter así también ayuda a que las cosas vayan adelante, que las cosas sean notadas, ¿no? Y eso no lo tenía Osmela, de esta manera. ¿Tenemos alguna pregunta más? Tenemos una pregunta más, pero no sé si estamos en capacidad de contestarla porque es más de física que de biología o geología. Y es el profesor Chiche pregunta, perdón, con todo respeto, soy creacionista. La primera y segunda ley de la termodinámica contradice la teoría de la evolución. ¿Qué pueden decir los evolucionistas con respecto a esto? Yo le pido un poco profundizar a él y pues él me da las leyes y da un ejemplo, el ejemplo que estamos hablando de ver linealmente la evolución, ¿no? Creo que voy a utilizarlo un poco más para dar la aclaración, ¿no? Aquí él está diciendo que si venimos del mono para ser un humano, se está yendo al orden, pero lo que estamos viendo es la evolución, como yo lo digo, de una manera lineal y es de una manera arborescente como hay que verla. Entonces yo creo que por ahí es que está la respuesta. No sé si tú quieras agregar algo, Rafik, o tú misma también, Sandra. Se lo dejo a Rafik. Sí, bueno, desafortunadamente no es, digamos, no tenemos el tiempo para entrar en detalle con esto, pero las leyes o las leyes de los procesos o lo que determina los procesos dentro de la biología no se escapa a la existencia de la vida que no compite con la entropía. De hecho, la vida existe dentro de un mecanismo en el que, digamos, nos alimentamos de la entropía, ¿sí?, generada de otros organismos y generamos más desorden nosotros mismos existiendo. Entonces, así como dice Felipe, nosotros no somos más organizados que algo anterior que existió. Nosotros simplemente vivimos aprovechando el orden y el desorden y el balance entre el orden y el desorden de los organismos.
nuestras proteínas hoy, nuestras células hoy, tienen una forma de desorden internamente permitido por la física, y eso está en constante movimiento, y a partir de eso hay procesos también que llevan a diversificarse entre especies, a ganar una característica, a perder otra. Entonces, en términos evolutivos no hay, y de hecho una de las explicaciones más sencillas para hablar en términos de entropía, sencilla, es que las mutaciones que aparecen aleatorias en el genoma son una forma de incrementar el desorden y la información en el sistema. Entonces, la diversificación de la vida, en parte, obedece a que la vida no puede mantenerse de una forma uniforme, súper organizada, sino que está todo el tiempo saliendo y desarmándose, digamos, de las formas de las que viene. Entonces también iría de la mano, muy de la mano, y Darwin probablemente pensaba en esos términos, no termodinámicos, pero sí en esos términos, en el que la vida fluye y se va moviendo. Entonces yo creo que no compiten, simplemente hay que ver cómo juntamos esos dos lenguajes. Bueno, veo que, bueno, continúa la discusión aquí en el chat, pero ya no tenemos más preguntas. Creo que entre Rafik y yo creo que logramos dar cuenta de la respuesta a esa. Como te digo, son unos temas en los que hay que dar la discusión, hay que sentarnos con los creacionistas y mostrar que no existe una competencia, o no es que vengamos del mono, ¿sí? Sino que, o sea, pueden haber antepasados que tuvimos en común, viendo el árbol, como les digo. Sandra, de verdad, muy agradecido por tu charla, por tu explicación. Siempre es un placer escucharte y ver tu erudición en los temas y en todo lo que dices. De verdad, bienvenida siempre a Uninorte. Espero que esta pues no sea la última vez que nos veamos, si no es virtual, pues presencialmente. Ya estamos en el mismo continente, entonces podemos estar un poco más cerca, y de verdad muy agradecido. No sé si Rafik también te quieras despedir. Sí, no, muchísimas gracias, Sandra, por traer a colación a un personaje que es importante, ¿no? Traer evidencia, como lo ponía Juan Pablo, traer evidencia en biología y en la ciencia en general es fundamental. Pues muchas gracias por invitarme. Realmente ha sido un placer para mí, y en cierto sentido también esto es uno de los objetivos de la Cátedra Europa, ¿no? Es, digamos... crear estos lazos. Esos lazos, invitar a expertos en ciertos temas extranjeros, y luego continuar con esa colaboración, y es lo que estamos haciendo. Así que encantada, muchas gracias, y sí, espero que en otro momento pueda ser de manera otra vez presencial y no virtual. Bueno, ahora que estamos más cerca, sí. Muchas gracias entonces a Rafik también por sus comentarios, por la ayuda aquí en la moderación. Sandra, de nuevo agradecerte, al público por sus preguntas tan interesantes, y nos vemos en otra ocasión en el coloquio de Física y Geociencias. Cordialmente invitados siempre. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.